La depresión es una enfermedad tan grave que incluso te quita las fuerzas y ganas para poder decir que te sientes mal. Por eso lo importante de escuchar. 280 millones de personas en el mundo sufren depresión. Para ello traje un invitado, Edmundo Mejía. Edmundo, ¿para ti qué es la depresión? Es un hoyo completamente negro, tan oscuro, que no le ve salida. Es como estar en un pozo tan profundo, tan solitario y frío, que sientes que te vas a morir, que estás solo, que nada ni nadie puede sacarte de ahí y que probablemente te vas a quedar ahí para toda la vida. Así se siente y eso es la depresión, algo muy oscuro que no le deseo a nadie. Aparte de que te sentías como hundido, como lo mencionas, y sobre todo en esta semana de la depresión, ¿qué otro síntoma otro síntoma que sentías? ¿Qué era? Yo me sentía muy triste, Ujú, en exceso. Tenía pensamientos de suicidio, ujú, algo que me pasó en la pubertad y yo creo que eso, pues, es normal y nos pasa a todos, ¿no? ujú. Pero sentía yo que en algún momento mi mente iba a perder el control Okey. y que si yo dejaba que mi mente me controlara, iba a agarrar un cuchillo, o sea, sin siquiera Ujú, quererlo. Yo sentía que si dejaba que mi mente en ese momento tomara el control de mi cuerpo y de mis acciones, iba a agarrar un cuchillo y me lo iba a enterrar así cual harakiri, y eso me llevó a un fondo en el que me dio mucho miedo. Y entonces le hablé a una de mis primas y le dije: "Por favor, ayúdame. Yo sé que tú has pasado por una situación así, ayúdame, no sé qué hacer". En la sala de mi casa, tengo un tapete, entonces me acosté en el piso y me agarré al tapete y me ujú. aferré así tan fuerte, porque sentía yo que si soltaba el tapete, mi mente iba a tomar el control de mi cuerpo, iba a ir a la cocina, agarré el cuchillo más filoso y me lo iba a enterrar para quitarme la vida. Fue de las experiencias Ujú. más aterradoras, horrorosas y que más miedo me han dado en toda mi vida. Yo creo que ni siquiera cuando estuve involucrado siendo niño, estuve involucrado en 2 accidentes automovilísticos. Por supuesto, no iba manejando yo, pero yo iba en Ujú. el asiento de enfrente y ni siquiera sentí tanto miedo como esta vez, en la que sentía que yo podía atentar contra mí y quitarme la vida. Sentía que no valía nada, sentía que yo no era merecedor de conocer a las personas que Ujú. conozco, o sea, sentía que yo no era merecedor de estar en el círculo de amistades que en ese momento tenía yo, y sentía que no era y son grandes personas, Ujú. son personas muy talentosas, son personas que valen oro, y yo no me sentía merecedor Ujú. ni digno de estar ahí por la situación por la que estaba atravesando. También podríamos decir que también era la autoestima, ¿no? Un poquito. Sí, sí, o sea, la Ujú, la depresión golpeó todo en mí, ujú. todo toda mi mente, todo mi ser. Me destruyó al grado de querer, pues, como te dije hace ratito, quitarme la vida y de querer apartarme de todo mundo. Ni siquiera era yo capaz de decirle a mi mamá, que es en la persona que más confío, Ujú. o a mis hermanos cómo me sentía, Okey. porque tenía yo miedo de sentirme juzgado, de que no me entendieran y que me dijeran, como algún amigo que tuve en alguna ocasión que me dijo: "Ah, ya, deja eso y ponte a disfrutar de los placeres de la carne". Ujú, Y decía yo, para recibir ese tipo de respuestas, como para qué busco a alguien o para qué contagio a otras personas de mi negrura, de mi ujú, aura negra, de mi soledad, de mi mala vibra. Y pues no ujú, no 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 me atrevía y me alejé de ujú, todo el mundo. Me recluí y ni siquiera en mi casa, ¿sabes? ujú. Porque no podía estar en mi casa, no aguantaba la soledad. Y en ese momento era yo conductor de Uber Ujú. y digo, me río porque no por el hecho de ser conductor de Uber, sino por cómo desbordé yo esa O sea, depresión que ujú. sentía. Y la pusiste en haciendo actividades. Exactamente, y Okey. pude entender por qué hay personas que se hunden en el alcohol, o en Ujú, las drogas, o que no salen nunca y van a una tristeza, y entendí el por qué una persona que se suicida ni siquiera debemos juzgarla, al contrario, ujú, debemos admirarla porque tuvo el gran valor de atentar contra su vida. ujú, Yo afortunadamente volqué, toda esa tristeza y negrura que sentía ujú, conducía 22 horas al día sin descanso. Llegaba a mi casa
y no podía dormir porque la ansiedad me mataba y me despertaba. O sea, me quedaba yo dormido ya del cansancio. Me daba cuenta de yo, güey, llevo 20 horas manejando, necesito descansar, o en algún momento mi cuerpo se va a apagar, o sea, ni me va a avisar, se va a apagar. Entonces ya llegaba yo a la casa, me acostaba, me dormía y no te miento, o sea, no pasaba ni 40 minutos y despertaba yo con el corazón completamente acelerado, con pensamientos de tristeza, con pensamientos negativos. Sí, muy negativos, y los recuerdos de la situación que estaba yo pasando y preguntándome por qué me hizo esto, por qué me hicieron esto, por qué no me valoraron, por qué me engañaron, por qué, o sea, tratando de buscar qué había hecho yo mal. Y entonces mi corazón acelerado al 1000, la tristeza era tan grande que yo no quería estar en mi casa. Simplemente me despertaba, obviamente muy cansado, muy ojeroso, pero ya no me puedo volver a dormir. Entonces lo que hacía, me bañaba y me iba a trabajar otra vez, otras 20, 22 horas. Entonces, hablaste de varios síntomas, que fue ganas de no hacer nada, Tristeza. Tristeza, insomnio. Sí. Me imagino que también subiste y bajaste de peso, o sea, estabas así como no tan constante. Fíjate que bajé muchísimo de Sí, peso, efectivamente. pero porque yo no podía comer. O sea, yo siempre he sido de buen comer. Y entonces llegaba yo a los tacos de canasta, que por supuesto me encantan. Entonces salía yo de aquí y a las 6 de la mañana, pues no hay dónde ir a desayunar, ¿no? Ya que eran 8, 9 de la mañana, decía yo, tengo que comer algo, no tengo hambre, pero necesito comer algo porque si no, mi cuerpo se va a apagar y estoy manejando. Entonces, imagínate que me desmaye manejando, me voy a morir. Y me iba yo a los taquitos de canasta y pedí una orden de 4. Me comía uno y ya no me cabía más. El siguiente me lo tenía yo prácticamente que zambutir hacia la fuerza, porque sentía yo que quería vomitar. Mi cuerpo no aceptaba el alimento. Okey, y también no te daban ganas de hacer cosas, o sea, dejaste ¿No? de hacer actividades, Dejé a mis solamente te amigos. enfocaste en el Uber y ya, o sea, Manejar, porque eso me mantenía distraído, con la mente ocupada y con algo que hacer para no tener malos pensamientos, porque decía yo, a ver, no puedo tener malos pensamientos porque voy manejando, tengo que estar concentrado manejando, no puedo tener malos pensamientos porque traigo pasajeros y no puedo contagiarles mi negrura a unos desconocidos y no puedo ponerlos en riesgo a ellos. Entonces era mi forma de cerrar mi caparazón para no afectar a otras personas y salvarme a mí mismo de cometer pues algo, o sea, atentar contra mi vida. ¿Cómo supiste, Ed, que era depresión? Porque ahorita no hemos hablado de ningún profesional, pero a la edad que tenías, bueno, la información, todo está en, ¿no? En Google, en todas partes. Entonces, me imagino o creo que en ese momento, pues la primera herramienta es Google, ¿no? Sí, San Siempre, Google. San Google. O sea, lo hacemos, ¿no? O sea, de, ¿qué síntomas tiene esto, no? Y tú de ahí me imagino que pensaste en ese momento que era depresión. Sí, fíjate que, como bien lo dices, pues los pocos momentos que tenía yo de estar sin manejar, había ciertos horarios en los que no había tanta actividad y no había viajes. Entonces yo decía, yo ¿qué hago con el coche prendido? No caen viajes. Entonces normalmente entre las 4 y 5 de la tarde no había actividad. Entonces en esa hora y sobre todo los fines de semana. Me acuerdo mucho, los sábados a las 5 paraba yo, pero no me iba a la casa porque pues, no podía, no me gustaba estar en la casa. Entonces me iba a algún parque, me acostaba en el pasto y me ponía a ver el cielo. Y agarraba el celular y decía yo, y ponía en Google, ¿por qué me siento tan triste? Sí, sí, sí. ¿Por qué no puedo olvidar a esta mujer? ¿Por qué? O sea, empezaba yo a poner ahí mis síntomas. Y entonces caí en cuenta de dos cosas. Una, que fui víctima de una narcisista. Tiene otro nombre, no me acuerdo. En cuanto empiezo a ver todos los síntomas que tenías, dije, wow, sí, esto es lo que me hicieron. Y luego empezaba yo a ver por qué me siento triste, por qué no puedo olvidar. Decían, las personas que fueron víctimas de un narcisista tienen estos síntomas y tienen este tipo de pensamientos. Y yo decía, oh, eso encaja mucho con lo que me está sucediendo. Y si pasa de 3 meses, ya se puede diagnosticar como depresión. Dije, yo llevo 4 meses y no puedo superar esto. Y aparte había pasado yo víctima de esa situación. Había muerto mi abuelita 3 meses después, perdón, muere mi abuelita, luego mi papá, y luego descubro toda esa cosa. Entonces traía yo
3 duelos al mismo tiempo. Ujú, Entonces, sí sentí una profunda tristeza por los duelos. ujú, Como no los traté, no fui a terapia para tratar los duelos, ujú, simplemente ya mi abuelita ya se fue, tan, tan. Luego mi papá, traía yo muchas cosas que no había sanado con él, estaba sanando la relación, pero, pues, entre eso que estábamos ya llevándonos bien y teniendo comunicación, se muere. ujú. Entonces, imagínate el golpe, y luego descubro esta parte del narcisismo de la que era mi pareja, etcétera. Entonces, fue horrible, eran 3 duelos en uno, sin Ujú, ser tratados. Pues, por supuesto que mi mente colapsó. Por okey. supuesto que empecé a tener pensamientos y sentimientos de tristeza, y descubrí que lo que tenía, pues, era depresión, y decidí empezar a tratarme ya Entonces, con un profesional. ya buscaste ayuda. Sí, busqué ayuda. Okey, buscaste un profesional, pero también hace falta que uno ponga de su parte. Sí, ¿Tú qué sí. pusiste de tu parte, aparte del profesional? Y ahorita me explicas cómo era, bueno, pues, la persona tu psicólogo, que si sabías qué tipo de corriente manejaba y, pero sobre todo, ¿qué hiciste tú? Una vez que ya identificaste que era depresión, o y después con el terapeuta, me imagino que te dijo, ¿no? Platícanos. Fíjate, primero, ya que identifiqué que era depresión, empecé Ujú, a hacer como platicaba mucho con una amiga, ujú, entonces me ayudó como a tener terapias alternativas, ujú, holísticas, etcétera, que por supuesto funcionan, pero ujú. necesitas ir a lo realmente profundo. Ujú. Sí, sí, sí. Después, empecé a meditar mucho y ayudó, Sí. pero no, o sea, no paraba. Ujú, O sea, era como un paliativo, como ponerle un curita a una herida ujú, profunda. ujú, No te va a servir. Hasta que dije: "A ver, necesito ayuda profesional, porque esto yo ya no lo puedo manejar. No puedo estarlo manejando con mis amigos, no puedo estarlo manejando con mi familia", ujú, porque aparte, pues, ya lo sabía, yo sacaba de quicio estar hable y hable y hable de lo mismo, y así de: "Güey, ya supéralo. O sea, ya pasaron 8 meses, supéralo". Y yo: "Sí, ahora sí estoy contaminando a mi círculo sí. cercano. Ahora sí, Y ya no te sentías bien. no". Ahora Ujú, sí ya me empezaba a dar pena, así de: ujú. "Ay, ya, esto ya me da pena, ya Sí, sí, pasó sí. mucho tiempo". Ujú, Y aparte, yo dije: "Necesito ya salir de esto, ujú, porque si no", o sea, cuando estás en la depresión no le ves la salida. Aunque veas el pozo, y así como cuando vas a una mina, ujú, te meten a la mina, al paseo en la mina, y ya cuando vas a salir, pues ves el hoyo de luz allá muy al fondo, y ujú, sabes que vas a salir. ujú, Pero cuando estás en depresión es exactamente lo mismo que estás en la mina, y aunque veas el hoyo allá al final, no ves el momento en que vas a salir. Sientes que no tienes energía para ujú, dar pasos para ir hacia allá, hacia la salida. ujú, Y por más terapias holísticas y energéticas y, meditación que hagas, no avanzas, ujú, porque necesitas ir a lo profundo, necesitas supurar esa herida, echarle alcohol, ujú, desinfectarla, coserla, así como en una operación, coserla, y que empiece a cicatrizar para que realmente cierre, que es, regresando a lo de la mina, empezar a dar pasos, pero pasos de verdad. ujú, Porque cuando vas a la terapia holística y demás, son pasitos, así como ujú, pasitos de quiero, pero no quiero. ujú. Entonces, cuando ya vas al psicólogo, empiezas, ahora sí, a limpiar tu herida, a su a A coserla, fracturar, a y que escocerla. empiece a sanar. En lo de la mina, empiezas a dar pasos que realmente te van a llevar a la salida, y te Ujú, das cuenta que no estás en un pozo, o si estás en el pozo, pues hay una cuerda, tienes que empezar a hacer esfuerzo para subir y escalar. Si estás en la mina, tienes que simplemente ujú. caminar Así es. para acercarte a la salida, empezar a ver, la luz cada vez más cerca, y darte cuenta que tu vida puede volver a empezar a brillar. Ujú, Cuando no sabía yo qué corriente era el terapeuta. ujú. Pero, ¿en qué momento? ¿Cuánto tiempo tenías tú ya con el psicólogo? ¿Cuántos meses habían pasado para que tú ya vieras esa luz que acabas de comentar? No, pues pasaron como 3, 4 meses, porque Ujú, cuesta mucho trabajo. sí. Creo que el principal enemigo de uno mismo es uno mismo. Tus pensamientos. Sí, Hace ratito mencionabas de los pensamientos negativos, y yo insisto mucho en cuando se trata de depresión, son esos pensamientos negativos que se mete como el monstruo en tu cabeza y que te dice: "No eres nada, eres insignificante, ujú, ujú, no le importas a así nadie", mero. eh, y te lo vas creyendo. Por eso siempre he dicho que la mente es tan poderosa y la mente cree todo lo que le dices. Sí, Y entonces, pues, ¿qué? O sea, si le crees, o sea, tu mente te lo está diciendo,
pues le hago caso a mi mente, ¿no? Pues porque Sí. ni modo que mi mente me esté mintiendo. Sí, Entonces justamente. pasaron 3 meses. No, en total ya con el terapeuta sí 3 meses. Okey. Me costó mucho trabajo porque, pues, obviamente había que hacer, o sea, el terapeuta te deja ejercicios que hacer. Así es, O sea, técnicas para poder, avanzar. sí, a mí me enseñaron la técnica del cambio de carril y por supuesto que la aplicaba, pero yo siento que te vuelves adicto a lo malo, así como adicción al cigarrillo o a la Ujú, bebida, también te vuelves adicto a los malos pensamientos y a tratarte mal. ujú, Y entonces, pues, ya empiezas a encontrar la salida y regresas a otra vez es que me hizo esto, a hacerte la víctima, ujú. a pensar mal de ti, no, pues es que yo no soy como mis amigos, ya todos ellos son líderes y grandes empresarios y pues yo aquí apenas voy empezando, pues no, yo no soy Ujú. como a compararte. Sí, y el que Ajá. te saboteas, ¿no? Sí, Por o sea, esos cuando pensamientos. estás sano mentalmente es de, qué bueno que tengo ese tipo de amigos. Ujú, A ver, voy a rodearme de ellos para aprenderles, para que me ujú, ayuden, para preguntarles, que me mentoreen. Qué ujú, bueno tener este tipo de amistades, pero eso es cuando estás sano. ujú. Cuando tienes estos síntomas de depresión, de ansiedad, no puedes ver lo bueno que hay en tu vida. Así No es. puedes valorar las grandes personas que te quieren. Podrás tener aquí a tu lado a la mejor persona que te quiere, que te ama, que te procura, y no lo ves y no lo Ujú, valoras. ¿Por qué? Porque no has sanado tus heridas y tu mente te sigue diciendo que no lo mereces, que no lo vales, que no tienes por qué estar ahí, que no mereces a la persona que a lo mejor te está mintiendo. O sea, dudas de todo y, ujú, y, y hasta sientes que todo mundo hace complot en tu contra, ujú. cuando pues no es así. Son tus pensamientos los Así que es. complotean contra ti. Entonces, con los ejercicios que me dejaba, me costó mucho trabajo porque, pues, para poder avanzar, salir de la mina, tienes que dar un paso Ujú, y no retroceder. Y entonces el terapeuta me dejaba tareas y no las hacía, pues, por supuesto que no avanzas. ujú. O sea, y dije, a ver, me estoy haciendo güey. Y es como resistencia, o Sí, sea, es como resistencia a no que tú tenías o sea, tenías 2 cosas, o sea, estar bien o estar mal, sí. pero estaba con un mediador de Ujú, que, híjoles, a ver, si estoy bien, pues voy a extrañar, ¿no? Porque como dijiste hace un sí. momento, extrañas lo malo. Ujú, O sea, realmente se han abordado muchos temas de que a las personas no nos sentimos merecedoras. ujú. Si no sufrimos, no Sí, lo merecemos. sí, Entonces, creo que va también por esta parte de la autoestima que hablábamos al principio. El autoestima, los merecimientos y lo que acabas de decir ahorita, ¿no? O sea, te costó trabajo hacer las tareas. sí, sí, primero Ujú. tuve que sanar esas heridas, ¿no? Sí. O sea, primero tuve que sanar esos duelos, aceptar que, pues, digo, mi abuelita no me costó tanto trabajo porque ya estaba muy grande, siempre le di mucho amor, mucho cariño, estuve con ella en sus últimos Ujú, momentos, a pesar de que yo no quería, pero después dije, qué bueno que sí estuve yo ujú, en el momento de su muerte, porque no le debo nada y no me siento culpable de nada y no siento así, ay, me faltó, ¿no? ujú, Por supuesto que dolió, no me costó tanto trabajo ujú. ya vivir ese duelo, pero el de mi papá, híjole, ¿por qué? Porque empezaron a salir más y más y más cosas de la niñez y Así demás, es. salían más cosas y entonces descubrir toda la bola de heridas que traía. Ujú, Pero era primero vivir y aceptar y cerrar el duelo ujú, de su partida. Aceptar el duelo de quien en su momento fue mi pareja. Y después, ahora sí, empezar a sanar toda la bola de heridas de la infancia, que unas de ellas ni me acordaba de cosas que habían sucedido y que me afectaron, tanto de mi padre como de mi madre, y ujú, ahora sé que pues no lo hicieron a propósito ni por molestarme ni fregarme la ujú, vida, sino porque nadie les enseñó a ser padres, y por la generación y por etcétera, pero era mi responsabilidad ujú, sanar esas heridas. Entonces, ya ujú, cuando llevo 3 años en terapia, ujú. entonces, Sí. pues, llega un nivel de madurez en el que entiendes y comprendes que todos tenemos esas heridas de Ujú. infancia y que necesitamos sanarlas y que los responsables de hacerlo somos nosotros, no nuestros padres. Así es. Entonces, lo que hiciste tú fue tomar la terapia, Ujú. ¿leías libros, Ah, sí. podcast o nada más te quedabas con la terapia? No, no, algo muy importante que me ayudó mucho Ujú, es que algo que me ha caracterizado desde hace 10 años, que empecé a emprender, por cierto, em, nutrir mucho mi mente, mucho. okey, Entonces, los podcasts ayudaron mucho. Empecé a conocer a Joe Dispenza, okey, sí. y comulgo mucho con su forma de pensar y con su metodología, eso también me ayudó.
escuchar podcasts, leer libros de autoayuda, los que son tan criticados en la etapa de juventud. En ese momento te ayudaron. Sí, pero dije, wow, o sea, estos libros, la verdad, todo el mundo debería estarlos leyendo, porque te nutre el espíritu, el alma, tu ser, tu mente, y te ayuda a construir pensamientos de empoderamiento, pensamientos que te ayudan a lograr cosas, que te ayudan a confiar en ti mismo. Y no estoy hablando de este pensamiento positivo mágico, pendejo, no. O sea, lo de que sí se puede, sí, sí se va a no. lograr. Son cosas como, o sea, metodologías Sí, que sí, sí. realmente te ayudan a tener tu mente sana, a tener pensamientos no positivos, pensamientos poderosos, que te ayudan a afrontar mejor los problemas, los retos y las situaciones que no están bajo tu control. Y entender que si una persona ya partió de este plano, no va a haber nada en el mundo que tú puedas hacer para que regrese. No va a regresar. O sea, no puedes revivir a los muertos. Ya. Y tienes que continuar tu camino y tu vida viviendo tus sueños, no lo de tus estas personas que ya no están vivos, porque conozco personas que luego dicen, ay, voy a cumplir los sueños de mi papá y de mi abuelo y el tatarabuelo. Eran sus sueños. ¿Cuándo vas a cumplir los tuyos? Así es. Entonces, aprendí eso, aprendí a soltar, aprendí a dejar ir, aprendí a valorarme, a quererme y sobre todo a nutrir mi mente todos los días. ¿Cómo le hiciste para cambiar un pensamiento negativo a un pensamiento positivo? La técnica que me enseñó mi psicólogo en su momento del cambio de carril me ayudó mucho. ¿Qué es el cambio de carril? Si tienes un pensamiento que te está generando un malestar, un sentimiento, cambia de carril y piensa en otra cosa. Es como cambiarle de canal a la televisión. Es como decir, yo no puedo, ahora lo transformas. Como el decir yo no puedo, lo vas a transformar a algo positivo, ¿no? Sí. ¿Algo así? Sí, exactamente. Entonces, o sea, lo que me quedó muy grabado que me dijo él fue, es como, estás viendo algo en la tele y no te gusta, le cambias de canal. Así, ya detectaste que este pensamiento te molesta, te causa un mal sentimiento, conflicto, una mala emoción, cámbialo y piensa en Ujú. otra cosa. Entonces, esa técnica me ayudó mucho. Y algo que me ayudó muchísimo también fue empezar a hacer bicicleta de montaña, que siempre me ha gustado, pero me inscribí a un reto de 80 kilómetros que por supuesto no había entrenado y por supuesto nunca había hecho tanto Sí, sí, kilometraje. sí. Y dije, me voy a inscribir. ¿Para qué? Para regalarme a mí mismo el placer de recorrer 80 kilómetros de Tijuana a Ensenada y lograrlo y cumplirle ese sueño a mi niño interior. Y es de las mejores cosas que he hecho. Otra cosa también que hice y que en su momento el terapeuta me dijo, a ver, en una libreta apunta de tu área física a qué persona admiras, de tu área mental a qué personas admiras y así. Y después, eso es el primer paso. Sí, sí, sí. Y aprende de ellos a través de libros, de podcasts, de lo que sea. Y ahora, esas mismas personas, pero personas reales que conozcas uno a uno, a quién admiras, que le puedas levantar el teléfono y hablar para preguntarle. Y uno de los ejercicios que me dejó fue preguntarle a esas personas, oye, ¿tú cómo le haces para confiar tanto en ti mismo? Oye, ¿tú cómo le haces para ser tan espiritual? Oye, ¿tú cómo le haces para lograr tanto que has logrado? Y créeme que ha sido de las cosas más enriquecedoras que he tenido en mi vida. Porque hay un gran amigo a quien admiro mucho, que yo decía, ¿él cómo le hace para siempre estar tan seguro de sí mismo? Le pregunté y me dijo, el secreto está en que cuando logres algo, por chiquitito que sea, lo festejes. Así es. Te lo Totalmente de acuerdo. reconozcas, te sientas orgulloso de ti mismo y eso te va a dar la energía para entonces ponerte otro objetivo un poquito más grande y seguro lo vas a alcanzar. Y después más y más y más grande. Y así es como logras, confiar siempre en ti, en que vas a lograr lo que tú quieras y tener la certeza de que vas a ir avanzando, pero paso a paso. No puedes dar pasos gigantes, tienes que avanzar paso a paso. Es de los mejores consejos que me han dado y de las mejores técnicas que he recibido en terapia. También mencionaste hace un momento de las comparaciones, que te comparabas, y creo que va de la mano con esto que acabas de comentar, que te comparas, pero te saboteas al mismo tiempo, ¿no? Sí. Que en vez de decir, quiero ser, porque él tiene más y yo menos. Entonces ese monstruito
se te mete Sí. y ya, va haciendo autoestima, se convierte en depresión. ¿Cómo le haces? Platícame sobre todo esa situación de las comparaciones, ¿en qué momento llegó y cómo fue que dijiste: "No, pues es que no tengo por qué compararme, o sea, yo tengo que quererme, amarme Ujú, y ver lo positivo que hay en mí"? Porque tú dijiste algo, por cosas muy pequeñitas, o sea, valorártelas. Y las personas que sufren depresión no las valoran, o sea, me saqué un ejemplo, me saqué un 8 de calificación, qué burro, pero es que mi compañera sacó ujú. 9. Sacaste 8, guau, increíble. Vas por un 9 el siguiente examen, no vas, no importa, tú le sigues intentando, pero siempre con eso, ¿no? De de querer hacerlo, ¿no? Porque caídas va a haber muchas, Sí. como lo que acabas de platicar. ¿Qué pasó? ¿Cómo le hiciste para cambiar? Fíjate, yo creo que eso tiene mucho que ver con los patrones que nos inyectaron en el cerebro nuestros Ujú, papás cuando éramos niños, ¿no? ¿Por qué? Porque mi papá siempre me decía que yo era un burro y ujú, que así sacara 9, para él siempre yo iba a ser un burro porque, pues, no, tenía que sacar 10, si no, era un burro. Entonces, pues eso obviamente en un niño crea una inseguridad, ujú, que ya cuando eres adulto, tú no sabes por qué, pero te exiges demasiado. así es, Y entonces, cuando ves que hay alguien, tú sacaste un 9 y ves que hay alguien que sacó 10, tú dices: "No, yo soy un burro, así es. yo no Ujú, soy como él, yo no merezco". El niño no ujú, merece el cariño del papá porque sacó 9, ujú, es yo no merezco la gloria ni lo bueno porque yo no soy tan bueno como él. Entonces viene de tan profundo ujú, y tan lejano de cosas que probablemente ni te acuerdas, pero cuando vas a terapia las empiezas a ser conscientes y dices: "Ay, con razón a veces me exijo demasiado ujú, y con razón a veces me comparo". Y cuando estás en depresión, bueno, en mi caso, ujú, haz de cuenta, era como el lugar muy oscuro, era como estar al fondo de una mina o de un pozo, ahí ya en el último rincón, ¿y qué es lo que haces? Pues, como estás lleno de miedo, te haces bolita y te empiezas a hacer chiquito, chiquito, ujú, chiquito, sí, bolita, como el Señor de los Anillos, el Sméagol, que se hace sí, chiquito, chiquito y ya todo, famélico, ¿no? Eh, entonces, lo mismo pasaba, se hace chiquito, 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 y en ese estado, que es como estar en posición fetal, por supuesto que te sientes un ser indefenso. Por supuesto que te sientes un ser que la única forma en la que puede protegerse a sí mismo es estando así en esa posición, ujú, viendo hacia abajo, y por supuesto, alguien que está así en concha, llega alguien que está parado, pues lo ves hacia arriba, te da ajá, miedo, te sí, intimida, te sientes menos, te sientes pequeño, indefenso, y te sientes que no vales nada. Entonces, superar esa situación, pues únicamente fue con terapia, no hay otra forma. ¿Por qué? Porque fue entonces reconocer, a ver, si viví estas situaciones que me hicieron caer en mucha tristeza, ujú, que a su vez los pensamientos negativos me hicieron que mi cuerpo generara sustancias y entonces empezó un ciclo vicioso horrible, ujú, llegó el momento en el que me empiezo a hacer chiquito, me empiezo a comparar, me empiezo a decir: "No, no merezco, no ujú, soy, no pertenezco, no nada". Y entonces, ¿qué pasa? De Uno de los primeros ejercicios que me hizo el terapeuta fue, a ver, necesito que en una librería, y fue ahí en vivo, estaba la sesión, en tu libreta, anota 10 cosas de las que te sientas orgulloso ujú, que hayas sí, logrado los últimos años. Cuando estás en esta posición fetal y en la oscuridad, lo único que puedes pensar es en este momento y en el evento o eventos anteriores que te dañaron y te lastimaron. Cuando hago ese ejercicio digo: "Ay, mi primer viaje internacional ujú, fue a los 24 años. y van Me fui a saliendo, Alemania, guau, y van logré todo saliendo, esto, ajá, ujú, y dije: "Era yo un super godín maravilloso", recibí premios a nivel internacional de la empresa donde trabajaba, ganaba superbién, y empecé a enumerar, dije: "Ah, cabrón", perdón, pero está así, bien, cabrón, ¿cómo es que este hombre tan exitoso y ujú, tan chingón, en este momento de su vida está hecho bolita y siente que no vale nada, cuando ha logrado todo esto?". Cuando y empezó, ujú, perdóname, cuando empezó a vivir solo a los 17 años, ujú, cuando logró estudiar su carrera que quería, ujú, ser de los mejores promedios, logró un montón de cosas, salió en la ujú, televisión, en un montón de medios de comunicación.
y en este momento te sientes nada, no manches. Saliste en revistas, saliste en la revista Expansión, has tenido muy buenos trabajos, tu primer auto fue guau, te independizaste a los 22 años, creo, no me acuerdo, ¿sí? Saliendo de la carrera luego. O sea, ¿cómo es posible que todo esto? Y entonces volví a empezar a Así revalorarme a es, mí mismo. porque entonces alguien te dijo que sí tenías logros, Sí, alguien te dijo: "Ponlo". Por eso es importante siempre escribir todo. sí, Yo digo, que cuando tengas que hacer algo y sientas algo, tristeza, alegría, quieras cumplir algo, escríbelo, porque la pluma y el cuaderno son tus mejores aliados y amigos. sí, Y entonces, cuando te hacen esta actividad, lo escribiste y dijiste: "Guau". sí. Pero ¿sabes qué fue lo más impactante? Sí, Que, y hoy se lo agradezco al terapeuta, muchas gracias, ujú, es que todos esos logros no necesité que nadie me los dijera, yo mismo los escribí. así es. Yo me los reconocí a mí Ujú, mismo y dije: "Guau, qué chingón soy". Y totalmente. entonces fue de como dar el despertón así de: "Ah, okey, me sigo sintiendo triste, Ujú. pero si ya logré todo esto, pues, por supuesto que puedo salir de aquí, me va a costar mucho trabajo, pero lo voy a hacer". Pero lo reconociste, o Sí, sea, tú en ese momento reconociste: "Hice estos logros, claro que puedo con esto que me está pasando". sí, sí, dije: No puede ser que por Ujú, alguien que no me valoró como ujú, pareja, yo me esté sintiendo así, así es, cuando soy una gran persona, soy un gran hombre. así es. Entonces, pues, tengo que salir de esto yo. Y fue cuando empezó realmente mi trabajo de querer salir de ahí y decir: "Tengo que hacerlo, lo voy a hacer mi tarea", y cada vez me empecé a sentir mejor, y mejor, Ujú, y mejor, y mejor. Tomó tiempo, tomó casi 2 años, sí. pero hoy te puedo decir que no soy la misma persona. Y también es importante que ir a terapia con el psicólogo, sí se trata eh, de que se escuche, ¿no? Sí, Pues, de observar, de todo. Pero también se trata de que trabajen en las actividades. sí. Yo siempre he dicho que si no hay práctica, no hay nada. No, Es como cuando vas a la escuela, sí te enseñan toda la historia, pero lo bueno y los golpes están en la práctica sí, y en las técnicas, porque sí, las técnicas van a ser tu medio para poder salir adelante. Es como todo, ¿no? O s sea, es cuando te enseñan teoría de electrónica, sí, teoría, pero después en la práctica sí, tienes que ujú. practicarlo, hacerlo para poder construir. Sí, o es como aprender un idioma. Sí, o sea, Lo puedes en el pizarrón y te vas a aprender todo, pues, si no lo hablas, si no lo ujú, practicas, ujú. nunca lo vas a dominar. Entonces, es Much lo mismo. muchas gracias, Ed. Para terminar, ¿qué esperanzas le das a las personas que tienen depresión Híjole, me vas a en hacer este llorar. momento? Fíjate que cuando estás ahí en el hoyo, sientes, una, que no vales nada y que no vas a poder lograr nada en tu vida y que ahí te vas a quedar para siempre porque no le ves salida y no ves forma de cómo puedas salir de ahí. Y no te imaginas de todo lo que eres capaz de construir y de hacer por ti y para ti, no para alguien más, Ujú, no para una pareja, no para tus papás, no para tus hermanos, no para dominar el mundo o para impresionar a los demás, para ti, para consentir a tu niño interior y cumplirle sus sueños. Eso lo puedes lograr aunque estés en el hoyo más profundo. Créeme que yo estuve en un hoyo muy, muy negro y pensé que nunca iba a salir de ahí. ujú. Pensé que no iba a poder superarlo. Y te puedo decir que después de esto sucedió en el 2018, 19, 20, 5 21, años, de 5 4, años, 6, casi 6, 6. eh, lo que he construido hoy, nunca me lo imaginé. Nunca imaginé que pudiera tener la empresa que tengo, tener el equipo que tengo, equipo humano que Ujú, tengo. Nunca pensé, yo me sentía incapaz de ser un líder. Yo decía: "Yo no, yo nunca voy a ser un líder". Hoy me reconozco y sé que soy un gran líder, sé que soy una ujú. persona que influye positivamente en otras, sé que soy un gran ser humano, un gran hombre, y en ese momento yo nunca hubiera pensado, o sea, si alguien me hubiera dicho en el 2023 o iniciando 2024 vas a estar así, yo no lo hubiera creído, le hubiera dicho: "No, ¿cómo? O sea, jamás. Así como me siento, así como me dejaron", o sea, haciéndome la víctima y demás, pues me sentía yo incapaz de todo lo que he logrado. Entonces, el mensaje que quiero darle a esas personas es Ujú. que la primer persona y más importante en tu vida eres tú misma o tú mismo.
una vez que lo reconoces y empiezas a trabajar en nutrir tu mente, tu alma y tu ser, vas a empezar a ver cómo tu vida comienza a brillar de nuevo. Algo que Ujú. también me ayudó mucho fue acercarme a Dios, Okey. muchísimo, y entablar una relación muy cercana con Él. Y hoy le agradezco a mis terapeutas y a Dios que lograron hacer que mi vida volviera a brillar y que hoy brille más que nunca antes. Qué bonitas palabras. Muchas gracias, Ed, por compartirnos esta historia. La verdad, concientizar al mundo, a la ciudad, que la semana de la depresión no la tomen a la ligera. Eh, es muy fuerte la situación que estamos viviendo, como nos comentas, ¿no? Tanto en adultos, en niños, es muy impresionante. Muchas gracias por compartir. Nos Muchas despedimos. gracias. Mi nombre es Janet Pérez. Pueden escuchar esta información en YouTube, en Spotify y les dejo aquí mis redes sociales.